Aquí está el tema de esta noche. El tema de esta noche se llama la deidad. La deidad. Y vamos a hablar de un aspecto de la personalidad de Dios que es muy interesante. Fíjense que voy a leerles lo que dice aquí en Deuteronomios antes de entrar directamente al tema. El tema de hoy se llama un Dios en tres personas. Tratamos de sintetizar en el título el tema complejo que vamos a ver esta noche, pero interesante y edificante. Espero que sea para todos nosotros. Dice en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos e hijas, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es, las cosas secretas pertenecen a Dios porque hay cosas que realmente la mente humana no logra concebirlas. Y las reveladas en las Escrituras son para nosotros, allí están. Y entonces tenemos que estudiarlas para comprenderlas. La Biblia podemos leerla y también podemos estudiarla. Así que vamos a ver el tema de esta noche. Un Dios en tres personas. Primero vamos a hacer una aseveración, vamos a plantear una hipótesis que vamos a ir confirmando a través del estudio de la Biblia esta noche. La Biblia nos enseña, como vamos a ver, que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, todo lo sabe, superior a todos y omnipresente, está en todas partes, es infinito, es desde la eternidad y hasta la eternidad y escapa a la comprensión humana. Aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación, que es en la Biblia, Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de todos los seres humanos, por parte de toda la creación. Veamos si esto es así y cómo nos plantea la Biblia a nuestro Señor. En el Calvario, Jesús fue rechazado. Solamente un ladrón y un soldado romano vieron en él al Hijo de Dios. Dijo el soldado, realmente este hombre era justo, fue muerto injustamente. Y el ladrón que estaba al lado, que en el último momento de su vida exclamó, nosotros padecemos lo que merecen nuestros hechos, nuestra vida, nuestra muerte es correcta. Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, después que tú mueras, resucites y vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le confirmó diciendo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Solamente un ladrón y un soldado romano. Hoy mucha gente menciona el nombre de Jesucristo. Es como popular mencionarlo. Una cosa es mencionarlo y otra es conocerlo. Y mi intención durante esta semana es que a través de las páginas de la Biblia el Señor permita que obtengamos un mayor conocimiento de su persona. Hablando de Jesús, la expresión bíblica a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no solamente se refiere a los que rodeaban la cruz en el momento de su muerte, sino a cada generación que ha vivido sobre la tierra. A lo suyo vino, a su creación, a buscar y salvar lo que se había perdido, pero los suyos no le recibieron. El rechazo que sufrió Jesús evidencia que el conocimiento que el mundo tiene de Dios es totalmente errado. Hay equivocación por falta de conocimiento, por falta de estudio de la palabra de Dios. Este es el fracaso más grande de la humanidad y de la sociedad actual. No conocer a Dios en su verdadera dimensión, en su verdadera revelación.
El conocimiento de Dios, queridos amigos y amigas, es deficiente porque no han conocido a Jesús, quien dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús, como decíamos ayer, nos dejó dos medios de revelación para conocer a Dios, para conocerlo a Él y a través de Él conocer al Padre. Nos dejó la naturaleza y nos dejó la Biblia, la revelación general y la revelación específica, como decíamos. Y a través de la revelación específica, que es la Escritura, el Señor nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Escudriñad las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Es un mandato, es un imperativo, donde el Señor nos está indicando cuál es el camino. La sociedad de hoy corre, divaga, se desorienta, comete errores, porque no hemos seguido el consejo de Dios. Para eso nos dejó su palabra. La Biblia tiene un sentido, tiene un propósito, y es abrirnos una ventana al conocimiento de Dios. ¿Con qué fin? Decíamos ayer. Porque Dios quiere que lo conozcamos para mostrarnos su amor, para que confiemos en Él, para que desarrollemos una relación de confianza y podamos hacerle frente a los dardos de fuego, a las dudas, a la incredulidad, a la rebeldía que el enemigo quiere sembrar en nuestro corazón. Las muchas teorías que intentan explicar a Dios y los pros y los contras de su existencia solo se demuestran o solo demuestran la impotencia y las limitaciones del conocimiento humano. Mientras más teorías tratando de explicar a Dios, más ignorancia revela el ser humano. El ser humano no puede penetrar en lo divino. Intentarlo equivale a tratar de estudiar las constelaciones del universo utilizando una pequeña lupa. Una pequeña lupa. Imposible. La Biblia cataloga la sabiduría de Dios como sabiduría oculta en 1 Corintios 2:7. Sabiduría que ninguno de los príncipes conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. La Biblia es la que contiene la sabiduría. Quien se acerca a la Biblia es una persona sabia, es una persona que está en búsqueda de conocimiento verdadero y sabio, el profundo conocimiento acerca de Dios en la persona de Jesucristo, de quien nos habla la Biblia. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No tenemos otro lugar donde ir. No basta ir a una iglesia. En la iglesia tú no vas a conocer a Dios. En la iglesia no vas a conocer a Jesús. Vas a oír hablar acerca de Él. A Jesús, a Dios se le conoce por medio de la Biblia. Es nuestra relación con su palabra la que nos abre las puertas de la sabiduría escondida, de la sabiduría celestial, esa sabiduría que no es humana y que solo Dios reserva para sus hijas e hijos en su palabra. Mis amados, uno de los mandamientos más básicos en la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No podemos amar a alguien sin conocerlo. Tampoco podemos llegar a conocer las cosas profundas de Dios buscándolas por nuestra propia cuenta. No. Descubrirás tú, dice Job 11:7, capítulo 11, versículo 7, descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás a la perfección del Todopoderoso. ¿Cómo harás? Es imposible para el ser humano por sí mismo llegar a conocer a Dios. Dios tiene que revelarse y por eso está la Biblia. Para eso nos dio su palabra. Pero Dios nos las reveló, las cosas secretas de Él, las cosas profundas y sabias de Él, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios, y Él las revela a quien Él quiere, a quien tiene interés genuino, un interés genuino en conocer a Dios y relacionarse con Él. Dios te llama a relacionarte con Él en una relación cálida y de amor y de confianza en su persona. Dios conoce nuestro dilema.
nuestra situación para llegar a conocerle. Él sabe que es imposible para el ser humano por sí mismo llegar a obtener el conocimiento de su grandeza, de la profundidad y de la espiritualidad de Dios. Por esa razón se acerca Dios a nosotros entonces a través de la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos revela a Dios, nos da a conocer sus propósitos para nosotros. La Biblia es un puente entre el mundo perdido y un Dios de amor. Es un puente. Ahora, hace poco, a causa de las tormentas que tuvimos, un par de puentes se cayeron en San Carlos y un grupo de gente quedó de un lado y otro grupo de gente quedó de otro lado, incomunicadas. Gracias a Dios que ya están trabajando en reparar los puentes para establecer el nexo, la comunicación viable entre ambos grupos. La Biblia es un puente, el puente entre la humanidad ignorante que no conoce a Dios y el Dios a quien nunca nadie ha visto y que para revelarse y darse a conocer vino a la tierra, y de él nos hablan las Sagradas Escrituras. La mayor manifestación del amor de Dios nos vino a través de la encarnación de su Hijo, como decía. Dice la Sagrada Escritura, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hablemos de este Dios, un Dios único que se manifiesta en tres personas distintas. La Biblia no enseña la existencia de varios dioses. Hay religiones que enseñan acerca de la existencia de varios dioses. Hay gente que cree en varios dioses. El conocimiento de Dios involucra dos elementos que son muy importantes y que están allí en ti. Involucra el corazón, los sentimientos, y la mente, el intelecto. Dos elementos importantes que se relacionan en el conocimiento de Dios, la mente y el corazón, los sentimientos y la razón. No es un proceso, conocer a Dios, meramente cognitivo, intelectual. Dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que tienen sensibilidad afectiva, que los que con el corazón buscan a Dios, le verán. A Dios no podemos estudiarlo, no podemos cuantificarlo, no podemos analizarlo. A Dios se le conoce por medio de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, debemos someternos a la Biblia. La razón humana debe someterse a la razón divina. La Biblia debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Debemos someternos a los principios y métodos que la Biblia nos presenta. Los contemporáneos de Jesús, los que vivieron con él en sus días, no lo conocieron porque rehusaron someterse a la conducción del Espíritu Santo, interpretando equivocadamente el mensaje de Dios. Lo tuvieron allí, lo vieron, lo escucharon, caminaron con él, pero no lo conocieron como el Hijo de Dios, no lo conocieron como el Redentor del mundo, no lo conocieron como el cumplimiento de las profecías y de la promesa de Dios de enviar al Mesías, un Salvador al mundo. Su problema, el de estas personas que en los días de Jesús lo crucificaron porque lo desconocieron, no fue un problema intelectual porque eran gente que sabía. Era gente preparada, estudiosa, conocían, sabían. Fueron los dirigentes del pueblo de Israel los que llevaron a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue un problema de índole intelectual. Sus corazones. El problema estuvo en los sentimientos, en sus corazones. ¿Qué ocurrió con sus corazones? Se endurecieron y sus mentes fueron oscurecidas. Que jamás ocurra eso en la vida de ninguno de los que está conmigo esta noche estudiando la Biblia. Nunca. Que el corazón nunca se endurezca. El corazón humano endurecido es perverso y malo. Así dice Jeremías capítulo 17. Dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, Jehová. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestro corazón. Y en la medida que vamos conociendo a Dios,
más desconfianza experimentamos de nosotros mismos. ¿Cuál fue el resultado del desconocimiento de Dios en los días de Jesús? El resultado fue la pérdida eterna. Se condenaron al condenar al Hijo de Dios. Hemos dicho que hay dos grandes fuentes, ¿verdad?, de evidencia de la existencia de Dios: la naturaleza y la Biblia, la revelación general y la revelación específica, como decíamos ayer. En la creación, Dios nos ha dado suficiente evidencia para que podamos confiar en Él y en su existencia. Todos podemos aprender de Dios a través de la naturaleza y su complejidad. El rey David escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La naturaleza nos habla acerca de la existencia de Dios. Dios existe, Dios es real, Dios está comprometido con la salvación de la humanidad. Dio los pasos que tenía que dar, entregó a su Hijo y su Hijo entregó la vida, y la salvación está allí desde el monte Calvario, ofrecida para todo aquel que crea en Él. Los atenienses adoraban al Dios desconocido. La conducta humana revela que Dios existe. El ser humano, aunque quiera pensar que no existe Dios, en su conducta revela que Dios existe. Pablo visitó Atenas, y cuando estuvo visitando Atenas encontró un lugar donde habían altares para todo tipo de dioses. Y en uno de los altares decía: al Dios desconocido. Por si hay alguno más, decían ellos, para él es este altar. Pablo afirma que hay seres humanos que, aunque no conocen a Dios, tienen su ley escrita en sus corazones y en sus conciencias. En Romanos 2, 14 y 15. La existencia de Dios es una realidad, aunque entre aquellos que no tienen acceso a la Biblia, aún entre ellos que no tienen acceso a la Biblia, que no han tenido nunca una Biblia en sus manos, sus conciencias, Dios ha puesto en sus conciencias el eco de su existencia. Así es que la naturaleza nos da evidencia de la existencia de un Dios, de un solo Dios, el que nos habla las Escrituras. En las Escrituras mismas, la Santa Biblia nos da evidencia a Dios de su existencia. La Biblia no pretende probar la existencia de Dios, la da por sentada. Las primeras palabras de la Biblia en Génesis, capítulo 1, versículo 1, el primer versículo dice: en el principio creó Dios. Dios es real, Dios existe y se encarnó en la persona de Jesucristo, como veremos más adelante. La Santa Biblia, queridos hermanos y hermanas, la Santa Biblia presenta a Dios como el creador, sustentador y legislador de toda la creación. Dios es el Santo, el Redentor, el Todopoderoso. Encontramos suficientes evidencias de la existencia de Dios en la naturaleza, en la palabra de Dios. Sin embargo, dice la Escritura que el requisito esencial para conocer a Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que es necesario, el que se acerca a Dios, es necesario que crea que Dios existe y que premia a los que le buscan, como dice este versículo de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que premia a los que le buscan. Dios es bueno con aquellos que creen y confían en Él y que lo buscan de todo corazón. No obstante, recordemos que la fe no es ciega. Dios, sabiendo el dilema humano, la imposibilidad del ser humano para llegar a conocerle por sí mismo, por su propia iniciativa, nos ha dejado la revelación. Y en la revelación, en medio de la naturaleza, el Señor nos ha dado evidencias de su existencia para que podamos creer. Evidencias también encontramos en la Santa Biblia para que podamos creer. Él nos ayuda. Dios es bueno. Nos da evidencias de su existencia para que nos maravillemos y nuestro corazón sea convencido de su existencia, de su amor, de su lealtad.
y echemos mano por la fe de la vida eterna. Fíjense que la Biblia nos habla de Dios con distintos nombres, y los nombres de Dios también son un legado espiritual para desarrollar nuestra confianza. Por ejemplo, el Salmo 111 dice que Dios es santo y temible. Su nombre es santo y temible. Alabad al nombre de Jehová el Altísimo, dice el Salmo 7:17. El nombre de Jehová es el Altísimo, santo, temible, altísimo. La importancia de su nombre está en el tercer mandamiento establecida. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Su nombre en la Biblia revela poder, fuerza, señorío. Es el maestro, el gobernante, el todopoderoso, el Dios majestuoso. A través de sus nombres, la Biblia revela las cualidades también de Dios. En sus nombres, por ejemplo, describen a Dios como la fuente de toda bendición y bienestar. Los distintos nombres que utilizan los profetas en la Biblia para referirse a Dios, describen a Dios como la fuente de toda bendición y bienestar. La bendición y el bienestar no lo encontrarás en este mundo. No está acá. La bendición y el bienestar espiritual, físico, material, afectivo, emocional y en la salud se encuentran en Dios, Dios Todopoderoso. La naturaleza, sus nombres en la naturaleza revelan que Dios es autoexistente, revelan su fidelidad y su intimidad al revelarse como Padre. Dios dice que Él es nuestro Padre. Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Tenemos un Padre todopoderoso, sobrenatural, omnipotente y omnipresente, que está en los cielos, y Él dice que es nuestro Padre. Hijitos míos, estas cosas os escribo, escribió el profeta en 1 Juan. Así que los nombres de Dios lo describen como la fuente de toda bendición y bienestar. Revelan la naturaleza autoexistente de Dios. Él existe por sí mismo. Es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad, sin principio ni fin. Cosas difíciles y complejas para la mente humana. Revelan su fidelidad, sus nombres, su intimidad al revelarse como Padre. Jesús usó el nombre Padre para llevarnos a una relación de amor, dependencia e intimidad con Dios. ¿Cómo no hemos de amar a Dios? ¿Cómo no hemos de humillarnos ante Dios? ¿Cómo no hemos de ser sensibles a su llamado, a su voz? ¿Cómo no hemos de darle lo más duro que tenemos y lo más feo que tenemos, que es nuestro corazón? ¿Cómo no habremos de dárselo a Él para que lo transforme con bendición, con el poder de su Espíritu Santo? En sus actividades Dios también revela cómo es Él. Los autores bíblicos lo presentan como el Creador, como el sustentador del mundo, como el Redentor y Salvador de la humanidad. Hace planes, predicciones, tiene promesas, cumple promesas, perdona, olvida, no guarda rencor, es digno de ser adorado. Es el Rey de los siglos. Él es inmortal, dice la Biblia, invisible, único y sabio Dios. Sus acciones revelan que Dios es un ser personal. Moisés quiso ver la gloria de Dios y le pidió al Señor que le permitiera verlo. El Señor le dijo: mira, Moisés, voy a tomarte y te voy a poner en esta hendidura, en una peña, en un hueco que había en una roca grande. Lo metió a Moisés, y voy a pasar delante de ti proclamando mi gloria. Verás mis espaldas, pero no verás mi rostro, porque Dios es santo. Y si ves mi rostro, a causa del pecado humano, morirías. Y Dios pasó proclamando: Jehová, Jehová, grande en misericordia y verdad. Jehová, Jehová. Y Moisés vio las espaldas, vio la mano de Dios. Dios es un ser personal. Daniel dice: y fueron puestos tronos en el cielo y se sentó un anciano de días. Isaías también expresó que él vio a Dios sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Así es, Dios es un ser personal, existente, es real. ¿Quién nos habla de Dios? La naturaleza, la Biblia.
Dios tiene, dice la Biblia, existencia propia. Él existe por sí mismo. San Juan capítulo 5, versículo 26. Voy a leerlo para ustedes este pasaje, porque es interesante lo que dice acá. San Juan capítulo 5, versículo 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios tiene existencia propia. Es independiente en poder y voluntad. Independiente en poder y voluntad. Efesios 1, capítulo 1, versículo 5. Para ustedes leo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios hace como Él desea, porque es Dios soberano y todopoderoso. De ese Dios nos habla la Biblia, de un Dios muy grande, que nuestra mente humana no logra dimensionarlo. El Salmo 115, en el versículo 3, vean cómo dice. Salmo 115, 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Quién puede decirle a Dios o aconsejar a Dios o obstaculizar a Dios cuando Él decide actuar? Por eso Jeremías decía, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Es mi deseo que los temas de estas noches, el tema de esta noche te ayude a mirar hacia el cielo para recordar, no que no lo sepas, sino para recordar que más allá de la bóveda oscura de la noche, donde habitan las estrellas y el universo, está la morada de ese gran Dios que un día vendrá por segunda vez a esta tierra. Es omnisciente. La Biblia dice que Dios está en todas partes a la misma vez. Conoce el fin desde el principio. Ese es un pasaje interesantísimo. Isaías 46, dice en el versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Vamos a leerlo. Dice así. Escuchen. Hay poder en la palabra de Dios. Isaías 46, versículo 9. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir, que anuncio el futuro desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dios conoce el fin desde el principio y todo lo que Él quiere lo hace. Dios es omnipresente, está en todas partes a la vez. Es eterno, no podemos comprenderlo. Sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese es el Dios del cual nos habla la Biblia, un Dios triuno. Dios es todopoderoso, omnipotente. En Mateo 19, 26 escribió el profeta, el hecho de que para Dios nada es imposible nos asegura que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Para Dios, todo es posible. Así lo reconoció Jesús en el Getsemaní. Padre, todas las cosas son posibles para ti, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La preciosa voluntad de Dios es lo que debemos buscar de todo corazón. Por eso es menester estudiar las Sagradas Escrituras, para entender a Dios, para entender su voluntad, para ser paciente cuando no entendemos a Dios, para ser pacientes cuando no entendemos su voluntad, para confiar y ejercer fe en Él porque le hemos llegado a conocer como Jesús lo conoció. Dios es amoroso, dice Romanos 5:8, que Dios, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amoroso, nos da su gracia, es misericordioso, es paciente, es perdonador. Dios es santo, Dios es justo, es veraz, veraz y no miente. Dios es veraz y no miente. La existencia de Dios en cuanto a su soberanía, Él gobierna en el universo soberano. Las Escrituras establecen su soberanía.
Por eso es importante leer la Biblia, porque nos hace pensar que viene una tercera guerra mundial, anda diciendo por allí algunos líderes religiosos. No, mis amados, Dios es soberano y nada que Él no permita sucederá. Él tiene el control de este mundo. Esta pandemia que vino es para enseñarnos cuán lejos está el ser humano de Dios y cuánto puede el diablo hacer padecer a la humanidad que se ha alejado de Dios, que ha buscado caminos que los conducen a distanciarse del Señor. Debemos regresar a Dios. Las Escrituras establecen la soberanía del Todopoderoso. Él es dueño y Señor, diciendo, Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Daniel capítulo 4, versículo 35. Él hace según su voluntad y no hay quien detenga su mano. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ser mi amigo. Y yo quiero abrirle el corazón a Dios para que desarrollemos una relación de amor, de confianza y de amistad. Para que cuando venga el enemigo a torturarte, a hacerte sentir mal, a querer desanimarte, a sacarte del camino de la fe y la esperanza, tú puedas decirle, conozco a Dios. Dios es misericordioso. Él me ha perdonado. Murió por mí en la cruz del Calvario y con su muerte me ha justificado. Sí, es verdad, soy un pecador, pero Cristo es mi Salvador y ha justificado mi vida ante los ojos de Dios el Padre. Lo recibo como el don de Dios para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Acordaos de las cosas pasadas, dice Dios en su soberanía, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9 y 10. La soberanía de Dios es demostrada en todas las Escrituras. La Biblia nos dice cosas lindas de Dios para que nuestra fe se apodere de este ser maravilloso, para que nuestra fe sea puesta en Él, nuestra confianza sea puesta en Él, y así podamos superar los momentos difíciles que a veces te toca pasar en esta vida. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existes y fueron creadas, dice Apocalipsis 4:11. ¿Quién es el creador de todo? Dios. Por eso guardamos un día especial en honor a que Él creó todas las cosas y ese día es el sábado. Veremos un tema de eso más adelante. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra. Salmo 135, 6. Dios es soberano. Las Escrituras prueban su soberanía. Salomón dijo en Proverbios 21:1, hablando de la soberanía de Dios, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios tiene el poder de inclinar el corazón humano. Si Él quisiera hacerlo y obligarnos, podría, pero nos respeta. La Biblia también enseña que aunque Dios es soberano, siente respeto por la voluntad del libre albedrío del ser humano. Más bien, en vez de imponernos, Él nos ruega, reconciliados con Dios. Él nos ruega. Pablo, consciente de la soberanía de Dios, dijo, otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Volveré a vosotros, regresaré si Dios quiere, porque si Dios no quiere, no nos vemos más. Vivimos por su voluntad. Consciente de la soberanía de Dios, Santiago nos amonesta y dice, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. La Biblia nos dice que Dios predestinó a los seres humanos. Habla de la predestinación. Algunos piensan que la palabra predestinación significa condenar, pero en realidad significa determinar de antemano. Algunos sugieren que Dios determina quién será salvo y quién no, sin considerar su libertad para decidir, sin respeto. No es así. Esto no es lo que enseña la Biblia acerca de Dios. La predestinación bíblica se refiere a que Dios predestinó a la humanidad para que sea salva. Vean lo que dice San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a la humanidad, que dio a su Hijo por la humanidad,
porque Dios predestinó a la humanidad para salvarse, pero cada ser humano toma su propia decisión. Toma una decisión en favor de ti misma, de ti mismo, y sálvate. Acepta lo que Dios te ofrece desde el Calvario, su Hijo precioso. Acepta lo que su Hijo te ofrece desde el Calvario, su vida y su sangre que te limpia de todo pecado, y su muerte con la cual te reconcilia con el Padre. Sí, la Biblia expresa con claridad que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, hombres y mujeres, y vengan al conocimiento de la verdad. Además, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según 2 de Pedro. Así es, en la Biblia no existe evidencia de que Dios haya determinado quiénes se perderán y quiénes se salvarán. Esta creencia atenta contra el sacrificio de Jesús, que murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. La expresión todo aquel indica que cualquiera puede ser salvo. Dios predestinó a la humanidad para ser salva, no para condenar a nadie. No escoge a una persona para condenarla. Y aunque esa persona quiera salvarse, Dios ya la condenó y se va a perder porque Dios actuó así. Dios es amor y amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para predestinar al mundo a la salvación. Dios puede proveer o prever cada elección individual. Dios sabe quiénes se salvarán, pero su preconocimiento anticipado no determina cuál será esa elección en cada persona. Cada persona toma libremente su propia decisión. Por eso las evidencias. La Biblia está plagada de situaciones en las que Dios llama a los hombres y mujeres a la obediencia, permitiéndoles ejercer su libre albedrío. Si tú escoges esto, te va a ir bien. Si escoges esto, te va a ir mal. Dios nos muestra y nos da la opción de escoger, de ejercer nuestro libre albedrío, porque respeta a la humanidad. ¿Existe un solo Dios? Sí, eso dice la Escritura. Jehová nuestro Dios, uno es. Solo hay un Dios. Pero ¿qué sucede con Cristo y con el Espíritu Santo entonces? Bueno, eso demuestra la unidad de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan un énfasis monoteísta. La Escritura, la Biblia, habla de un Dios único, monoteísta, solo un Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ¿cómo es esto? Vamos a mirar un poquito en este tema, porque hay un solo Dios, dice Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole hay un solo Dios, no hay tres dioses. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el tema de esta noche, un Dios en tres personas. La Biblia no afirma que existen tres personas divinas, politeísmo, tres dioses. Solamente existe un Dios. Sin embargo, existe una pluralidad en la deidad. Por ejemplo, en Génesis 1:26, cuando Dios crea al ser humano, habla Dios. Hay un solo Dios, pero dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pluralidad. Hay un Dios, pero que actúan tres personas a la misma vez. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Nosotros. Esa pluralidad implica que hay solo un Dios, pero que está integrado por tres personas distintas. Yo ilustro esto más o menos para poder explicarlo porque es muy complejo para la mente humana entenderlo. ¿Cómo es que hay solo un Dios, pero son tres personas y las tres son dioses? No, las tres son uno, un solo Dios. Y eso vamos a ejemplificarlo de esta manera. Cuando una pareja entra a la iglesia a casarse, ¿cuántas personas vemos entrando? Dos. Ahí viene él, ahí viene ella, caminando por el pasillo a contraer matrimonio, a buscar la bendición de Dios en el altar. Cuando salen de la iglesia después de la bendición de Dios, la Biblia dice que ya no son más dos, sino uno. Pero ¿cuánto estamos viendo? Estamos viendo dos, pero Dios dice que ya no son dos, son uno. Es una sola unidad. Y si uno de los dos falta, ya no son uno. Ya no son uno. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros vemos en la Biblia que nos habla de tres. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, dijo Dios, para que ninguno entienda el habla de su compañero en la Torre de Babel. Dios dijo, descendamos y confundamos. ¿Con quién iba a descender Dios?
Son las tres personas de la Trinidad que actúan de una forma plural, de una manera unida, como la situación del matrimonio que les hablé. La Biblia establece una distinción entre Dios y su Espíritu. Por ejemplo, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios, Dios y el Espíritu. En el Antiguo Testamento se establece una distinción entre tres personas. Por ejemplo, este pasaje bíblico de Isaías 48, versículo 16, que dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahora me envió, está hablando el Hijo. Jehová el Señor, refiriéndose al Padre, y su Espíritu, el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se dan evidencia de la existencia de un solo Dios, pero que son tres personas diferentes. Algo complejo para la mente humana, pero así es Dios. Otra declaración del Antiguo Testamento que incluye tres personas dice así, he aquí mi siervo, en Isaías 42:1. Lo voy a leer para ustedes primero y después lo analizamos. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. He aquí mi siervo, habla el Padre. He puesto sobre él, sobre el Hijo, mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos habla el Antiguo Testamento. La relación que existe entre las personas de la deidad es una relación de tres personas coeternas. Las tres son eternas, vinculadas por una relación misteriosa y muy especial. Tanto es así que si falta uno, ya no hay Dios. Los tres son uno. Dios en tres personas. Es una relación de amor la que estas tres personas mantienen. En la cruz Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado separó a Jesús del Padre y esa separación quebró de tristeza su corazón y lo llevó a la muerte. El Padre y el Hijo, desde la eternidad jamás se habían separado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten en una relación de amor perfecto, eterno y única. Es una relación práctica. La encarnación provee un panorama de la relación funcional que existe entre las tres personas de la deidad. Es funcional. El Padre dio a su Hijo, Cristo se entregó a sí mismo y el Espíritu produjo la concepción de Jesús. Sin la intervención del Espíritu Santo no hubiera nacido Jesús. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo será esto? Dijo la Virgen María. ¿Cómo será esto si no conozco varón? El poder del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Padre dio a su Hijo. Cristo entregó la vida y el Espíritu Santo lo engendró. Tenemos las tres personas de la Trinidad presentes. Es una relación funcional, una relación práctica la que ellos desarrollan. El mensaje que el ángel dio a María revela esta funcionalidad. El Espíritu Santo, como decía antes, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es una relación práctica. Todos los miembros de la deidad, todos los miembros de la deidad estaban presentes en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús se bautizó, y ojo con esto, que si se bautizó Jesús, que era sin pecado, ¿cuánto más debemos bautizarnos nosotros que somos pecadores? El bautismo es una expresión de nuestro arrepentimiento, de nuestra aspiración a tener con Dios una buena relación. Así que si hay alguien aquí entre nosotros escuchando esta noche en esta plataforma o en la otra de YouTube, quiero invitarte para que tomes una decisión. Este sábado vamos a realizar unos bautismos y sería hermoso recibir una llamada para que te visite. Yo con gusto iría a verte allí donde estás para hacer los arreglos, conversar, responder tus preguntas y ayudarte a tomar esta decisión y seguir a Jesús como debe ser. Todos los miembros de la deidad estuvieron presentes en el bautismo de Jesús. El Padre expresando palabras de ánimo y aprobación. Jesús entregándose para ser bautizado en las aguas del Jordán. Y el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús como paloma, dice la Biblia. En ese momento sublime de la historia de la salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas que son un Dios, estaban presentes.
el día de tu bautismo, también lo estarán. Hoy el Padre, el Hijo, el Padre y el Hijo se acercan a nosotros por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en esta tierra. La bendición apostólica incluye las tres personas de la deidad. Dice en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo. Jesús es encabeza la lista. El punto de contacto entre Dios y la humanidad fue y siempre será Jesús, el Dios que se hizo hombre de carne y hueso. Si bien los tres miembros de la deidad obran unidos para salvarnos, solo Jesús vivió como hombre, murió como hombre y se convirtió en nuestro Salvador crucificado y resucitado. De cierto os digo, el que cree en mí, dijo él, tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo para que esa vida eterna sea tuya a partir del día de hoy. Termino con estas palabras. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo, dice el libro Evangelismo, página 446. Sí, Filipenses 4:7 responde y concierta con las declaraciones del libro Evangelismo. El único Dios verdadero es el Dios de la cruz. Cristo reveló ante el universo al infinito amor y poder salvador de la deidad. Reveló un Dios triuno que estuvo dispuesto a sufrir la agonía de la separación debido a su amor incondicional por este planeta perdido. Desde la cruz, Dios proclama su amorosa invitación: reconciliaos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro, gracias porque la Biblia nos abre una ventana, una puerta al conocimiento para descubrir que la Biblia nos habla de un Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos han salvado. Bendice a los presentes, bendice tu palabra que es como semilla en el corazón humano para que dé fruto. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Amén.